Muy buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gustaría que confirmen si es que me están escuchando bien. Buenos días, profesor, si se le escucha, bro. Ya, muchas gracias. Un poco de música. Ok, vamos a comenzar de una vez. Esta semana nos toca hablar sobre la elipse. Ok, bueno, la elipse es un lugar geométrico, ¿cierto? Que también parte de la sección es una clase de las secciones cónicas. Recuerden que la clase pasada, antes de definir lo que era una parábola, vimos los diferentes tipos de cónicas, ¿no? Que era el resultado al cortar una sección cónica, ¿cierto? De dos hojas, ¿cierto? Por un plano oblicuo o puede ser también horizontal. Cuando nosotros cortamos, eh, digamos, bueno, acá, ¿no? Acá cuando cortamos una sección cónica con un plano más o menos oblicuo, ¿cierto? De tal manera que no alcance, porque recuerden que hay otra hoja superior, de tal manera que no alcance la otra hoja superior, ahí se forma una elipse, ¿no? Cuando cortas el plano de una forma, digamos, casi horizontal, mejor dicho, acá me quedaba un círculo. Ahora rotas un poco, formas una elipse, perdón, exactamente una elipse, ¿no? La vez pasada vimos la parábola, era en el caso de que este plano, ¿cierto? Cortaba, por acá, digamos, siempre por la mitad, no tanto por la mitad, más o menos, no llegaba a cerrar esta curva de acá, ¿no? La próxima clase veremos qué sección cónica se forma al momento de cortar la sección cónica con un plano, ¿cierto? Que alcance a cortar las dos secciones cónicas, ¿sabes? Tanto la parte superior, tanto como la parte inferior. Lo importante, bueno, lo interesante de secciones cónicas es que, bueno, al momento de estudiar órbitas, ¿cierto? De cuerpos celestes alrededor de un cuerpo de mayor masa, por ejemplo, un planeta alrededor del Sol, ¿cierto? Se descubrió que si eh, tú tienes un cuerpo con una masa altamente grande y un otro cuerpo celeste que es su masa es relativamente más pequeño que en este caso sería la del Sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ese objeto celeste o ese cuerpo celeste orbita alrededor de ese cuerpo de mayor masa, entonces sus órbitas siempre son elípticas, ¿cierto? Elípticas. Eh, Exactamente, elípticas. En cambio, cuando la órbita no es una órbita cerrada, esa órbita no, mayormente son digamos, de cometas o de asteroides, ¿cierto? Esas órbitas no son cerradas y esas pueden describirse por elipses o también por hipérbolas. ¿Ok? Pero en nuestro caso, es elipse, describe muy bien las órbitas de un cuerpo celeste que orbita un cuerpo de mayor masa, ¿cierto? Claro, o sea, describe muy bien, pero o sea, si uno quiere ser más riguroso, tiene digamos, algunas variaciones, ¿no? Algunas variaciones. Eso depende de la interacción entre otro cuerpo también. Por acá, por ejemplo, puede estar Júpiter y eso tal vez un poco hace que varíe un poco la órbita. No es tanto una elipse, pero sí en promedio es una elipse, pues se podría decir así, ¿no? Se podría decir así. En realidad ese es un gran problema que surgió en los años 1670 más o menos, que era el problema de los tres cuerpos o de los n cuerpos. Inicialmente, si tú tienes un sistema solar, por ejemplo, ¿no? Que tiene solamente un planeta, o sea, que puede tener solamente un sol, también tenga solamente un sol, ¿no? Porque puede haber un sistema solar bueno, el sistema solar es donde tengan dos soles, ¿no? Porque si tienen un único sol y un único planeta, en realidad el problema dice así, ¿no? Si tiene una única, bueno, si el sistema consta de dos cuerpos, donde un cuerpo tiene una masa, digamos, grande en comparación de la otra, entonces ahí sí, y no existe otro cuerpo interactuando con ellos, ahí sí, la órbita que describe
¿cierto? Que describe el cuerpo pequeño alrededor del cuerpo más grande, es exactamente una elipse. Exactamente una elipse. Ahora, si aparece otro cuerpo por acá, sigue siendo más o menos una elipse, ¿cierto? Porque este cuerpo de acá también interactúa con el otro, ¿cierto? Porque de acá también tiene una masa, por lo tanto, tiene una atracción con respecto del otro, ¿cierto? Pero si también esta masa es despreciable con respecto de esta masa grande, entonces la elipse o la órbita no varía mucho, solamente que se abre un poquito más hacia acá, ¿no? Pero igual el Sol siempre se encuentra en uno de sus focos, ¿no? Es una de las grandes utilidades que se le encontró al elipse, ¿no? Realmente la definición partió de ahí. También tiene algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, una de ellas es que si tú, por ejemplo, uno podría empezar con un haz de luz, eh, digamos, con un haz de luz chocando contra una pared de una elipse, ¿no? Claro, el haz de luz partiendo de un foco, ya luego vamos a ver cuál es el significado de foco, vamos a definir foco, ¿no? Si ella choca en la pared de la elipse, lo interesante es que el haz de luz vuelve a rebotar en el otro foco, ¿no? En el otro foco. O sea, el ángulo, bueno, si tú tienes un tangente acá, ustedes recuerdan que aquí llega con un ángulo y por acá rebota con otro ángulo, ese ángulo tiene que ser el mismo, ¿no? Y este haz de luz llega al otro foco. Y esa propiedad es aprovechada en la construcción de algunos objetos también, ¿no? Ahí pueden leer algunos de cada, por ejemplo, una utilidad que se le encontró a un aparato que servía para eliminar cálculos renales, ¿no? Ese aparato que aprovechó esta propiedad de la elipse se llama litotriptro, ¿cierto? Ahí pueden leer un poco ustedes, si gustan pueden investigar un poco más sobre eso. Pero bueno, vamos con la definición de la elipse. ¿Cierto? Recuerden que las secciones cónicas nosotros lo definimos, ¿cierto? Le definimos usando el corte transversal de un plano con respecto a una sección cónica, un cono de dos hojas, ¿no? Entonces, nosotros también podemos definirlo a partir de qué? De tomar dos puntos fijos. Bueno, primero hagamos una analogía con respecto a la elipse que hicimos la clase pasada, ¿no? Fijamos un punto y fijamos una recta, ¿cierto? Al punto le llamamos foco y a la recta le llamamos directriz, pero en el caso de la parábola, pues, ¿no? La clase pasada. Entonces, ¿cómo definimos la parábola? La parábola era aquel lugar geométrico, tal que, ¿sí, Cristian? Sí, profesor, una pregunta. ¿Está grabando la clase? Sí, estoy grabando. Ah, gracias. Ajá. La clase pasada, ¿cómo definimos parábola? La parábola era aquel lugar geométrico que, dado un punto fijo llamado foco y dado una recta llamada directriz, entonces la parábola era aquel lugar geométrico, ¿no? Tal que los puntos de ese lugar geométrico, ¿no? Al punto fijo era igual la misma distancia, o sea, la distancia de cualquier punto de la parábola al punto fijo es igual a la distancia del mismo punto hacia la recta directriz, ¿cierto? Aquí va a ser la definición es más o menos esa, ¿cierto? Más o menos esa en términos en términos de directriz y foco, ¿cierto? Nosotros podemos definirlo de la siguiente manera. Aquí es una definición que voy a dar luego. Nosotros podemos darlo así. O bueno, en general nosotros dijimos que las secciones cónicas se pueden describir de esta manera, tal que la distancia de un punto, ¿cierto? A esa recta directriz, o hacia el foco primero, hacia el foco, la distancia del punto hacia el foco, sobre la distancia del mismo punto a la recta directriz, era una excentridad, ¿cierto? Un número E, un número constante E que es llamado excentridad, ¿no? En el caso de la parábola, la excentridad era 1, por eso que decíamos que la distancia del punto al foco era exactamente la distancia del punto a la recta directriz, ¿cierto? Ahora, la excentridad no va a ser 1, en realidad va a ser menor que 1. No, eso ya lo vamos a ver luego porque va a ser menor que 1, ¿no? Entonces, nosotros podemos definir la parábola como aquel lugar geométrico tal que la distancia de cualquier punto, ¿cierto? De cualquier punto a uno de sus focos sobre la distancia del punto hacia la recta directriz es igual a la excentridad, ¿cierto? Sino que en este caso nosotros vamos a tener dos puntos. Dos puntos. Claro, tenemos otra forma de definirlo también, que es la más usual, la más común, ¿cierto? Que partimos de la siguiente manera. Fijamos dos puntos que nosotros llamamos focos, ¿ok?
llamamos focos, separados por una distancia A, ¿cierto? Por una distancia 12, perdón, por una distancia 12 mayor que A. Ya luego vamos a ver por qué tiene que ser mayor que un A. Que este A va a tomar un rol fundamental aquí. Tal que, bueno, la elipse lo puede definir como el conjunto de todos los puntos del lugar geométrico, ¿cierto? Tal es que la suma de la distancia del foco del primer foco al punto más la distancia del punto al segundo foco siempre es un número constante. Y ese número constante nosotros estamos llamando 2 veces A, ¿cierto? 2 veces A. Claro, el A tiene que ser mayor, o 2A tiene que ser mayor que la distancia de 2C para que el punto quede fuera de esta recta, ¿cierto? De este segmento. Si no, no podría describir ningún lugar geométrico. Nuevamente, vuelvo a repetir. La elipse, ¿cierto? Es el conjunto de puntos tal que la distancia de cualquier punto al primer foco más la distancia del punto al segundo foco suman 2A, ¿cierto? Para cualquier punto. Imagínate esto como si fuese una cuerdita, ¿cierto? Una cuerda y acá tienes, eh, no sé, un clavo, digamos, ¿no? Pero que, no, que pueda, digamos, deslizarse suavemente por la cuerda. Entonces tú tienes siempre la misma longitud y vas, digamos, deslizando ese clavo, ¿no? De tal manera hasta donde te permita la cuerda, ¿no? Entonces nunca te deja escapar. A la idea, por ejemplo, como con circunferencia, ¿no? Circunferencia tenías un punto, puedes tomar una cuerda acá y digamos, amarras la cuerda un clavo, un lápiz, digamos, por así decirlo, y gira, ¿no? Entonces no te deja girar más allá, entonces en ese caso formas una figura simétrica con respecto al punto central, ¿no? Al punto centro. Aquí no, bueno, acá ya, acá mantenías fijo la cuerda, ¿no? Acá tienes una cuerda, ¿cierto? Donde el clavo, el lápiz, donde como quiera decirlo, puede deslizarse suavemente, ¿no? Suavemente. Por acá tendrías una posición, por ejemplo, ¿no? Sí, John. Profe, no, o Ujú, sea, o sea, cuando uno traza la recta desde el punto fijo ujú, hacia el choque entre esas dos rectas, ajá, por ejemplo, si esa recta que se traza del punto fijo a la intersección de la distancia F1P, distancia F2P, y si esa recta, o sea, si ese segmento es recto, por así decirlo, significa que tiene igual distancia, ¿verdad? sí, Ya, entonces por eso es que suman así, porque se van trasladando y no cambia esa no, constante. acá no cambia, no cambia. O sea, la cuerda nunca cambia de tamaño, esta cuerda de acá, ¿no? Entonces, conforme vas corriendo para acá, claro, para acá tienes más cuerda, pero para acá tienes menos, ¿entiendes? Entonces, de esa manera no te permite salirte de la elipse. Digamos, es una manera de dibujar una elipse, ¿no? Tú sabes que cuando... Sí, Fernando, levantaste la mano. Ya, sí. Profesor, disculpe, ¿qué significaba la E? Sí. Excentricidad. Luego lo vamos ¿A a qué ver se como refiere? detalle. Excentricidad. Ok, ok. Excentricidad en realidad es este cociente de acá. ¿Ok? Ok. Algo estaba por decir, pero me olvidé. Pero bueno, era eso básicamente. Ah, estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando quería dibujar una circunferencia en una pizarra, ¿no? Pues fijabas un punto fijo, una cuerdita hacia tu plumón y le daba vuelta, ¿no? Formabas una circunferencia. Ahora no, vas a fijar dos puntos, ¿cierto? Unes esos dos puntos con una cuerda, obviamente que tiene que ser mayor que entre la distancia de los dos puntos para que puedas salirte del segmento que une esos dos puntos, ¿cierto? Jalas hacia arriba lo máximo que te pueda permitir, ¿cierto? Permitir y empiezas a deslizarte hacia la derecha, hasta donde te alcances y ya llegas al máximo, vuelves a jalar hacia abajo, jalas hacia la izquierda y llegas al punto inicial. Ahí formarías una elipse, por ejemplo, ¿no? Es una buena forma de graficar una elipse. Bueno, entonces que quede claro. Sí, John. Sí, profe, disculpe que quería preguntarle, ¿qué significa L? ¿Cuál es la L? La L es la recta directriz. O sea,
haciendo una analogía con... Ah, Ajá. Luego vamos a estudiar cada cosita que digo acá, lo vamos a estudiar a profundidad. Ok, una L es una recta, bueno, en realidad en este caso van a haber dos rectas. Una recta directriz con respecto al foco uno y otra recta directriz con respecto al foco 2, ¿no? Entonces, la distancia, por ejemplo, acá del punto P al F1 sobre esta distancia tiene que ser exactamente la excentricidad, ¿cierto? Excentricidad. Cada uno de esos elementos nosotros lo vamos a estudiar ahora. Bueno, vamos a hacer primero, vamos a ver primero todos los elementos que se pueden rescatar en la elipse, ¿cierto? Primero, lo principal, los focos. Tenemos, el elipse consta de dos focos, lo llamamos F1 y F2, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos el centro es, digamos, es el punto que está en medio del segmento que une al foco uno y al foco 2, ¿ok? Tenemos los vértices, vértice uno y vértice 2. El vértice uno, ¿cierto? También se encuentra en la misma recta que une el foco uno y el foco 2, ¿cierto? Y es el lugar, es la intersección de la elipse con esta recta, ¿cierto? Esta recta de acá, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, la elipse va a intersectar en solamente dos puntos. Y esos dos puntos son los vértices, ¿no? Uno llamamos vértice uno, otro vértice 2. Al eje mayor, ¿cierto? Al eje mayor va a ser el eje que une los dos vértices, ¿cierto? Que se encuentra siempre en la misma recta de los dos focos. Cabe rescatar que el eje mayor, ¿cierto? Es el lugar, bueno, es el segmento que le corresponde a lo más ancho de la parábola, ¿cierto? Ok. También tenemos el eje menor, ¿cierto? Si lo formas, bueno, acá siempre es perpendicular. El eje menor es, claro, primero para determinar el eje menor, obviamente necesitas ubicarte en el centro, trazas una recta, ¿cierto? Perpendicular a esta recta o al segmento que pasa por B1 y B2, ¿cierto? Y si tú trazas esa recta, vas a tener dos puntos de intersección. A esos dos puntos de intersección o al segmento que une esos dos puntos de intersección le llamamos eje menor, ¿no? Eje menor porque este eje de acá va a ser obviamente menor que la longitud de este segmento de acá, ¿cierto? Porque este segmento de acá, recuerden que le corresponde a la parte más ancha de la elipse, ¿ok? También tenemos el eje focal es la recta, bueno, el eje focal, la recta, lo puede ver como la recta que pasa por los dos focos, ¿no? Cabe decir que también obviamente va a pasar por los vértices B1 y B2, ¿ok? Tenemos el eje normal, ¿cierto? Que lo vamos a anotar por Y'. El eje normal es el eje que pasa por el centro y los dos puntos que se encuentran en el eje menor, ¿ok? Y el lado recto es una cuerda que une dos puntos, ¿cierto? Que une dos puntos de la parábola, ¿cierto? Pero que pasan por el foco, que pasan por el foco, ¿ok? Que pasan por el foco de forma ortogonal, obviamente. O puedes verlo de esta manera también, ¿no? Una cuerda, en realidad van a existir aquí dos lados rectos, ¿no? Uno con respecto al foco uno y otro con respecto al foco 2. Ok, entonces el lado recto lo puedo ver como, bueno, es el segmento, ¿cierto? Que proyectándolo de forma ortogonal, ¿cierto? Proyectándolo de forma ortogonal, tienes una intersección con la elipse, ¿cierto? Esos dos puntos llamados R' y R, el segmento que los une es el lado recto, ¿ok? Acá también tiene la definición que les... ¿Ok? ¿Sí, yo? una pregunta, profe. La distancia de B1 de los vértices a los focos varía, ¿verdad? Son distintas la distancia, ¿no? A ver, sí, a ver. Dado una, dado una, dado una elipse, ¿cierto? Dado una elipse, la distancia del vértice al foco, de un vértice al foco más próximo de él es la misma distancia que del vértice al foco que está más próximo a él, ¿no? ¿Entiendes? Por ejemplo, acá tienes un vértice uno, el que está más próximo es el foco uno. Acá tienes el vértice 2, el que está más próximo es foco 2. Estas dos distancias son iguales. Eso sí, esas sí son iguales. Ah, ok, profe. Ajá. En realidad aquí todo es simétrico. Por ejemplo, la distancia del centro al foco uno es el mismo que la distancia del centro al foco 2. Obviamente porque el centro fue el punto medio del foco uno y el foco 2. Luego vamos a encontrar también que estas distancias son iguales. Cada cosita lo vamos a demostrar luego.
Ok, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, acá las definiciones que les estaba hablando. Con respecto a la excentricidad, como les decía, ¿no? La excentricidad es aquel número fijo, el E, que nosotros llamamos, que se puede definir como el cociente, ¿cierto? De la distancia entre el foco 1 a un punto y del punto hacia la recta directriz, L1, o también lo puede ver como la distancia del foco 2, ¿cierto? Al punto P sobre la distancia de P a L2. Eso tiene que ser el mismo. Claro, el cociente que tú tomas aquí obviamente tiene que ser con respecto al foco y con respecto a su directriz, ¿no? Por ejemplo, aquí es F2, aquí tiene que ser L2. No van a hacer que a tomar el cociente del foco 2 al P sobre P al L1. No, eso no es así. A cada foco le corresponde una directriz. Esa directriz, cabe recalcar que esa directriz tiene que ser paralelo a este eje X', ¿cierto? O paralelo también al segmento que tiene al eje menor, ¿cierto? O ortogonal al eje focal, ¿cierto? El eje focal es aquel eje, o la recta, lo puede ver como una recta que pasa por los dos focos, ¿ok? Bueno, eso es. Y él va a tener lo podemos a poder caracterizar como, o lo vamos a poder relacionar con la distancia que existe de C a un vértice y la distancia que existe de C al otro lado, ¿cierto? O la mitad del eje menor, ¿cierto? Que le llamamos B. Todo eso de acá, A y B. ¿Ok? Esas cositas lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos algunas distancias notables, ¿cierto? Ok, primero comencemos por determinar quién es A, ¿cierto? Bueno, el A estaba en la definición de la elipse. Recuerden que el A era aquella constante tal que la distancia del foco 1 al punto más la distancia del foco 2 al punto era igual a 2A, ¿cierto? Igual a 2A. Ok, si ustedes observan aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí. Si tú te ubicas en el punto de acá F1 y ubicas en el punto F2 y el P lo tomas como el lado superior del lado menor, ¿cierto? Justo aquí. Este de acá se proyecta ortogonalmente sobre el eje focal, ¿cierto? Observen que esta distancia de acá, del C al foco 2 y la distancia del C al foco 1, por definición, como el C era el centro, estos dos de acá son iguales, ¿cierto? Son iguales. Tienen un lado igual, ¿cierto? Entonces estos dos lados tienen que ser iguales. O sea, la distancia del foco 1 al B1 y la distancia del B1 al foco 2 tienen que ser iguales, ¿cierto? Entonces estos de acá tienen que ser iguales. Pero como esa distancia, ¿cierto? Suma 2A, claro, tomando el P igual a B1, ¿cierto? Entonces cada lado debería medir A. Esto mide A y esto mide A, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestra primera distancia notable. Lo mismo pasa para el otro lado, ¿no? Lo mismo pasa, tiene la misma distancia del F1 al B2 y del B2 al F2. Es la misma distancia también. Haciendo la misma analogía, pero para el lado inverso, ¿cierto? ¿Qué más? Nos dice que la distancia del B1 al C es igual a la distancia del B2 al C. Y eso es igual a A. Ok, o sea, del centro para el B2 es A y del centro para el B1 es A también, ¿cierto? Profesor, ¿cómo hacemos eso? Claro, a ver, podemos demostrarlo en una hoja acá. Voy a añadir una hoja para ir demostrando las cosas que no son muy claras. Añadir página. Ok. A ver, lo que no está muy claro es por qué la distancia de B1 a C es igual a A, ¿cierto? Distancia de B1 a C, ¿cierto? Es igual a A. ¿Por qué es igual a A? Primero, por definición, ¿cierto? Por definición nosotros tenemos que la distancia, tal vez voy a hacer un poco más pequeño para poder ver eso. Ya sé. Voy a cortar mi gráfico y lo voy a llevar más abajo. A ver. Ok. Ok. La distancia de B1 a C, quiero demostrar que eso es A, ¿cierto?
Pero observen que el vértice 1 también está en el elipse, ¿cierto? Entonces el vértice 1 también está en la elipse, ¿cierto? Entonces tenemos que P1 pertenece a la elipse, que lo voy a denotar por E, ¿cierto? Entonces si está en la elipse debe satisfacer la relación, ¿cierto? Entonces deberíamos tener que la distancia del vértice 1 al foco 1 más la distancia del vértice 1 al foco 2 debe ser todo igual a 2A, ¿cierto? Debe ser igual a 2A, ¿cierto? Ok, eso es por definición de elipse, ¿cierto? La distancia del vértice 1 al foco 1 más la distancia del foco 2 al vértice 1 tiene que ser igual a 2A, ¿cierto? Claro, pero profesor, ¿y ahora cómo llegamos acá? Entonces, lo que nos falta demostrar aquí, o el paso clave, es demostrar que esta distancia de acá es igual a esta distancia de acá. Claro, lo puedes hacer paso por paso. Por ejemplo, llámale a este alfa, a este lado alfa, ¿cierto? A este lado C y a este lado C, ¿cierto? Entonces ahí tendrías, por ejemplo, distancia de B1 a F1 es alfa, ¿cierto? Esta de acá a acá. Voy a hacerlo pantalla completa para que se vea mejor. ¿Ok? Esto de acá es alfa. Muy bien. Más la distancia de B1 a F2 sería alfa más 2C, ¿cierto? Alfa más 2C es igual a 2A, ¿cierto? Es igual a 2A. Entonces tienes que 2 alfa, ¿cierto? Bueno, en realidad estamos haciendo un doble paso aquí. Nosotros queríamos demostrar que este alfa era igual a este alfa, ¿no? Entonces vamos a colocarle aquí alfa prima. Alfa prima, ¿cierto? Entonces vamos a dejar aquí como alfa prima, ¿cierto? Alfa prima es igual a 2A. Muy bien, entonces ¿cómo demostramos que alfa es igual a alfa prima? Nuevamente, el vértice 2 también está en la elipse, ¿cierto? Acá, vértice 2 también está en la elipse, ¿cierto? Vértice 2. Esto está muy grande. Ok. Vértice 2 también está en el elipse, ¿cierto? Entonces debe satisfacer también eso. ¿Cuál es eso? Veamos. Tú tienes que vértice 2, distancia del vértice 2 al F2, más la distancia del vértice 2, ¿cierto? Al F1, debería darme también 2A. Eso es por propiedad de elipse, ¿cierto? Por propiedad de elipse. Pero ¿quién es la distancia del B2 al F2? Veamos, alfa prima, ¿cierto? Alfa prima más la distancia de B2 ¿a dónde? Al F2, ¿no? A ver, ¿por qué me salió alfa prima acá? A ver, la distancia de B1 a F1, a ver, de F1 a B1 es alfa, no, aquí estaba bien, alfa más 2C estaba bien acá. Esto es alfa más 2C igual a 2A. Ok, acá me sale alfa prima, la distancia de B2 a F1. Me sale esto de acá, de B2 a F1, ¿no? Me sale alfa prima más 2C. Alfa prima más 2C. Es igual a 2A y aquí me quedaría 2 alfa prima, ¿cierto? Más 2C igual a 2A, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver que alfa es igual a alfa prima, ¿cierto? Es igual a alfa prima. De acá de estos dos, yo puedo obtener que alfa es igual a alfa prima. Eso justo fue la pregunta inicial de su compañero, que nos dijo que si la distancia de acá variaba, ¿cierto? Ahora ya tenemos que estas dos distancias son iguales, ¿no? Entonces, esto de acá me dice que la distancia del vértice 1 al foco 1 es la misma distancia, ¿cierto? Es la misma distancia, no me va a alcanzar, voy a hacerlo acá. Esto de acá me implica, ¿cierto?, que la distancia del vértice 1 al foco respectivo, al foco 1, es igual a la distancia del vértice 2 al foco 2, ¿cierto? Y eso ya básicamente me resuelve todo. ¿Por qué? Porque nosotros inicialmente queríamos probar esto de acá. La distancia del vértice 1 a C. ¿Quién me quedaría la distancia del vértice 1 al C? ¿Cierto? Del vértice 1 al C. Me quedaría C más alfa, ¿cierto? Pero observen que la distancia del vértice 1 al vértice 2 tiene que ser
2 alfa. ¿Por qué tiene que ser 2 alfa? Observen, distancia, aquí tal vez, distancia del vértice 1 al C, eso queríamos mostrar también, ¿no? Entonces, como le decía, ¿no? Sí, John. Profe, o sea, con lo que acaba de mostrar, el vértice uno podría decirse que es un punto, o sea, de la distancia, se cumple la teoría en sí de distancia B1 a F1 más distancia B1 a F2 es igual a 2A. Ujú, Entonces, se suma porque como dice que de B1 a F1 es alfa y del centro a F1 es C. ujú. Entonces, y de F2 a C, del F2 al centro es C, entonces vendría a ser, como dice ahí, alfa más 2C, Ujú. y entonces ya quedaría demostrado que de alfa más C es igual a A, o sea, de que del centro al B1 es Exactamente, A. exactamente. Entonces ya está demostrado en En esa ese de parte, acá, ¿no? sí, exactamente. Ahora faltaría, profe, ¿qué dijo? Bueno, ese de acá, ¿no? Justo de acá, y eso lo voy a dejar anotado acá. Su compañero lo explicó muy bien. Entonces ya tenemos que la distancia de B1 a C es igual a A, ¿cierto? Aquí este es C mayúsculo, porque después vamos a usarlo con C minúsculo también. Entonces vamos a hacerlo más grande este de acá. Y este es igual a la distancia de B2 al C también, ¿cierto? Al C. Porque todo esto tiene que medir 2A y el C siempre está en el centro, ¿no? Porque recuerden, en el centro porque demostramos que alfa prima es igual a alfa, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Falta mostrar esto de acá. Nos dicen que la distancia de C a L1 es igual a la distancia de C a L2 y eso es igual a sobre la excentridad, ¿no? Recordando que la excentridad, ¿cierto? Era la distancia de cualquier punto, ¿cierto? Hacia el foco respectivo sobre la distancia del mismo punto hacia la recta directriz que le corresponde, ¿cierto? O sea, si aquí es F1, aquí debe ser L1. Muy bien. ¿Cómo probamos que esto es A sobre E? Entonces vamos a probar eso. Distancia del centro a la recta L1 es igual a sobre E, excentridad. Muy bien. ¿Cómo probamos eso? A ver, veamos. Vamos gráficamente. Gráficamente, ¿qué tenemos? Ok, recuerden que esto es paralelo también, estos dos son paralelos que tenemos y proyectamos hacia esta recta de acá, ¿cierto? Proyectemos esto de acá, ok, ¿qué más tenemos? Podemos proyectar esto de acá también, ok, muy bien. A esto le estamos llamando C, ¿cierto? A esto le estamos llamando C. Justo esta distancia de F1 al F, del C al F1 le estamos llamando C. Esto en realidad debería ir primero. Estamos llamando C, ¿no? ¿Cierto? Estamos llamando C. A esta, como están están en la misma distancia, esta también tendría que ser C. En realidad nos vamos a demostrar que la distancia de C a L1 es igual a sobre excentridad. Pero eso es fácil, ¿por qué? Porque observen, miren, aquí tienes esta distancia de aquí, ¿quién es? Distancia de B1, ¿cierto? ¿A dónde? A L1, ¿cierto? Y este, el A, ¿quién es? Distancia del F1 al B1, ¿cierto? Por definición, ¿cierto? Por definición, tenemos que excentridad es igual a la distancia de cualquier punto, pero aquí vamos a tomar un punto en particular que es el B1, al foco 1, ¿cierto? Sobre la distancia del mismo punto que es B1 hacia la recta L, ¿cierto? Entonces, eso es por definición de excentridad, ¿cierto? Entonces, nos queda que, ok, pero la distancia de B1 al F1, ¿quién es? A, ¿no? Aquí voy a colocarlo mejor así. ¿Cómo? Como distancia de B1 a F1 es igual a, ¿cierto? Entonces, tenemos que distancia, ¿cierto? Distancia de B1 a L1 es igual a sobre excentridad, ¿cierto? Pero observen que como estos dos son paralelos, y esto de acá también es paralelo, observen que la distancia de B1 a L1 es la misma distancia de L1 a C,
¿cierto? Y como distancia de B1 a L1 es exactamente la distancia del centro a L1. Del centro a L1. Entonces tenemos efectivamente que la distancia del centro a L1 es A sobre excentridad, ¿cierto? A sobre excentridad. Eso aquí, lo único que hemos usado es que esto de aquí es paralelo a esto de acá, ¿cierto? Paralelo. ¿Por qué es paralelo, profesor? Claro, dijimos que la recta directriz es ortogonal ¿a quién? Al eje focal, ¿cierto? Y el lado recto también era ortogonal al lado focal. Entonces estos de acá son paralelos, estos de acá son paralelos, ¿cierto? Porque lo hemos proyectado paralelamente de forma que llegue ortogonal acá, ¿cierto? Para encontrar la distancia, tienes que llegar de forma ortogonal del punto hacia la recta L1, ¿ok? Entonces esta distancia de acá son igual a esta distancia. Entonces esto de acá está aprobado. Ahora nos dicen que la distancia del centro al foco 1, bueno, eso ya es por definición, ¿no? Porque el centro estaba justo en medio del foco 1 y foco 2. Entonces, por definición, bueno, eso es lo que hemos dado. Lo hemos denotado como C esta distancia también C. Entonces, bueno, eso de acá no lo sabemos, ¿no? Demostrar que C es igual a A veces excentridad, ¿cierto? A veces excentridad. Muy bien. Veamos. Demostrar que C es igual a A por excentridad. ¿Cómo demostramos eso? A ver, C es igual a veces excentridad. Ok, para eso vamos a utilizar el vértice 1. Recuerde, bueno, puedes tomar el vértice 2 o el vértice 1. Recuerden que esta parte de acá es simétrica a la parte de acá, entonces si haces los cálculos acá, lo mismo resulta para el otro lado también. ¿Ok? Entonces vamos a considerar el vértice B1. ¿Ok? El vértice B1 es un punto que está en la elipse, ¿cierto? Entonces debería satisfacer también la propiedad de elipse, ¿cierto? La propiedad de elipse, ¿qué me dice? Bueno, la propiedad de elipse o la propiedad de excentricidad también, ¿no? Me dice que la distancia, ¿cierto? Del B1 al foco 1 debe, sobre la distancia del B1 a L1 debe ser exactamente excentridad, ¿cierto? Aquí, partiendo, ¿no? Eso es lo que queremos probar, ¿no? Ok. Como el vértice 1 también está donde en la elipse deberíamos tener esto de acá, ¿no? Que la distancia del B1 a foco 1, ¿cierto? Sobre la distancia de B1 a L1 debe ser exactamente excentridad, ¿cierto? Excentridad. Pero, ¿quién es la distancia de B1 a F1? De B1 a F1, recuerden que toda esta distancia era A, ¿cierto? Toda esta distancia era A. Toda esta distancia de acá era C, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la distancia de B1 a F1? Es A menos C, ¿cierto? A menos C. Entonces, en vez de esto vamos a colocar A menos C sobre la distancia de B1 a L1. ¿Quién es esta distancia de acá? De B1 a L1. Ajá. Para eso recordemos esta distancia de acá, ¿no? La distancia de B1 a la recta L1, recuerden que era la misma distancia de C a L1. Y esta distancia de acá era A sobre excentridad, ¿no? Justo lo que teníamos acá. Esto de acá. Entonces, ¿quién sería esa distancia de acá de B1 a L1? Sería exactamente A sobre excentridad menos C. Menos A, perdón. ¿Cierto? Esto de acá. Todo esto menos esto de acá. ¿Quién sería? A sobre excentridad menos A. A sobre excentridad menos A. Y esto me dice que es igual a excentridad, ¿cierto? Ok, luego de acá tengo que, paso a multiplicar al otro lado, me queda A menos C igual a excentridad por A sobre excentridad menos A. A menos C es igual a, bueno, aquí me queda A menos A por excentridad, ¿cierto? Entonces de acá tengo que C es igual a veces excentridad, ¿cierto? A veces excentridad. Entonces queda probado ahí, ¿no? Obviamente, ¿cierto? El A, recuerden que el A era mayor que el C, por lo tanto, excentridad es menor que 1, ¿cierto? Excentridad es menor que 1. Muy bien, ahí serían todas nuestras propiedades que vamos a necesitar, ¿ok? Ok, si tú llamas B a la distancia del C al B1, obviamente el A te queda como raíz cuadrada, ¿cierto? Por Pitágoras, el C te queda raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. Recuerden que aquí el C no es la hipotenusa, ¿ok? La hipotenusa es el A, en este caso, ¿no?
para hacer analogía, porque con el lado mayor de la elipse, ¿cierto? Con el lado mayor de la elipse. Entonces, si tú quieres dejarlo en términos de A y B, la excentricidad te quedaría como la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado, todo sobre A, ¿cierto? Todo sobre A. Bueno, estas propiedades de acá van a ser útiles al momento de resolver los ejercicios. Muy bien. Ok, eso ya ustedes lo pueden dar otra mirada después. Ok, ¿cómo encontramos la ecuación vectorial de la elipse? La idea es la misma que usamos para determinar la ecuación de la parábola, ¿cierto? Aquí vamos a tener también elipses oblicuas, ¿cierto? Entonces, para ello, lo primero que vamos a ubicar es el vector unitario, ¿cierto? En dirección del segmento F1 y F2, ¿cierto? Del segmento que une al foco 1 con el foco F2, ¿cierto? Entonces ubicamos el unitario. Obviamente, el unitario existen varias maneras de encontrarlo. Si tú tienes el centro y tienes el foco 2, por ejemplo, el unitario tú lo puedes tomar como el vector F2, no, partiendo del centro, ¿cierto? ¿No? Partiendo del centro hacia el F2, ¿cierto? Sobre su módulo, ¿cierto? Claro, si no tienes el centro y tienes el foco 1, entonces igual, el unitario lo puedes tomar como el vector F1, F2 sobre su módulo, ¿cierto? El mismo vector va a resultar, ¿ok? El mismo vector. Recuerden que si tú tienes dos vectores que tienen la misma dirección, entonces el unitario es el mismo. El unitario es el mismo. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar el vector unitario, ¿cierto? Luego ubicas el vector U ortogonal y encuentras quién es el P usando U ortogonal y el unitario. Entonces, ¿qué nos queda? Vean, el punto P, haciendo suma de vectores, ¿cierto? El punto P, si lo veo como un vector partiendo desde el origen, ¿cierto? Recuerden que si yo tengo un punto, ¿cierto? Al punto lo puedo identificar como el vector que sale desde el origen y que llega hasta el punto, ¿cierto? Entonces, veamos, el punto P lo puedo expresar como el vector C, o sea, el vector 0C, que sale del origen al C, más este vectorcito de acá, ¿cierto? Claro, pero para ello primero tendríamos que ubicar quién son las coordenadas del punto P en el plano X' y Y', ¿cierto? Para encontrar esas coordenadas en el plano X' y Y', lo que hago es, bueno, tengo el punto P, me proyecto de forma ortogonal hacia el eje X', ¿cierto? Entonces acá le pongo una coordenada X', ¿cierto? Para encontrar la coordenada en el eje Y, me proyecto de forma ortogonal hacia el eje Y', ¿cierto? Y obtengo una coordenada Y'. Ok, entonces este vectorcito de acá, ¿quién sería? Y' por el unitario ortogonal, ¿cierto? Porque el unitario ortogonal va en esta dirección del Y', y acá, como el U' va en dirección del X', entonces este vectorcito de acá me queda X' por el U unitario, ¿cierto? Entonces, la resultante de estos dos vectores tienes punto inicial, punto final, punto inicial, punto final, punto inicial, punto final. Entonces, el resultante es la suma de estos tres vectores, ¿cierto? Entonces me queda C más XU más YU ortogonal. Y' ortogonal. Entonces, el foco 1, ¿cómo me quedaría? El foco 1 me queda exactamente C menos C por U, ¿cierto? ¿Por qué C por U? Bueno, acá no da para ver, pero lo podríamos ver acá, por ejemplo, ¿no? Aquí. Observen, ¿por qué el foco 1 me queda C, el centro menos C veces unitario? ¿Cierto? Recuerden, acá está el centro, el unitario está hacia allá, ¿cierto? Recuerden que el foco 2 está por acá. Para encontrar el foco 2 tengo que sumarle el vector unitario veces la distancia que existe entre C y F2, ¿cierto? Por ejemplo acá, F2, ¿cierto? Es igual a ¿quién? A C más ¿quién? La distancia o la norma que existe entre C y F2, ¿cierto? Por el unitario, ¿cierto? Pero este de acá hemos dicho que es C. Bueno, acá es C mayúscula, ¿ok? C, ¿cierto? C, le hemos dado ese parámetro. C, entonces me queda C más U. Para el foco 1 lo mismo, ¿no? Centro, pero como está al lado contrario del vector unitario, entonces sería menos. Menos
la norma también, ¿no? La norma de este segmento de acá, o el módulo de este segmento, o la longitud de este segmento, que es C también por el unitario, ¿cierto? Por el unitario. Entonces así puedes encontrar. Otra forma de verlo también es de la siguiente manera, ¿cierto? Si tienes problema con eso, recuerden que CF2, ¿cierto? El vector CF2, así si quieres, lo puedes poner así, sobre su norma, ¿cierto? Sobre su norma tiene que ser exactamente el vector unitario, ¿cierto? El vector unitario. Porque recuerden que el vector unitario está en ese sentido. Entonces, acá me quedaría CF2, no es nada más ni nada menos que ¿quién? F2 menos C, ¿cierto? Igual, esto de acá es C minúscula y me quedaría C minúscula veces unitario. Entonces, el F2 me quedaría C, que es el centro, más C veces unitario, ¿sí? ¿Cierto? Es otra manera también de encontrar el foco 2. Igual el foco 1, ¿no? Igual el foco 1. Porque recuerden, para el foco 1 tenemos lo siguiente. Observen. Para el foco 1 tenemos también que el mismo vector que sale de B1, de F1 al C, ¿cierto? De F1 a C, sobre su norma también tiene que ser el vector unitario, ¿cierto? También tiene que ser el vector unitario. Muy bien, pero ¿quién es F1C? F1C no es nada más punto final C menos punto inicial F1, ¿cierto? Es igual a, este de acá es C minúscula, C veces unitario. Pasas el F1 al otro lado, me quedaría que F1 es igual a C, que es el centro, menos C minúscula veces el unitario, ¿cierto? Es otra forma también de encontrar la relación que existe entre el F1, el centro, y el vector unitario. Ok. Continuemos. Entonces tenemos foco 1 es igual a C menos C veces U. Y el foco, aquí es foco 2. Okay, aquí es foco 2. F2 es igual a C más CU. ¿Cierto? CU. Que es justo, se encuentra en dirección del vector unitario. Ok. Por definición de elipse. ¿Cierto? ¿Qué nos dice? La distancia de P al F1 más la distancia de P al F2 es igual a 2A. Muy bien. Ok. Pero nosotros ya conocemos el F1, el F2 porque lo hemos encontrado acá. Y P también lo tenemos en términos del vector unitario. Entonces sustituimos. ¿Cierto? P menos F1, ¿quién es? Ok, veamos quién es P menos F1. Simplemente reemplazas acá, ¿no? P, esto es P, menos F1. ¿Cierto? ¿Qué me queda? Acá el centro se va, ¿cierto? Y simplemente me queda x por u, perdón, x' u, y' u ortogonal, más, porque aquí es menos con menos, más c veces u, ¿ok? Entonces hasta ahí todo bien. Luego, junto el x' con el c, porque ambos tienen factor común, el unitario, aquí me queda x' más c por el unitario, más y' por u ortogonal, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros queremos encontrar la norma, ¿cierto? De una suma, ¿no? De una suma de este tipo, donde a un lado tengo el unitario, al otro lado tengo el ortogonal, no es nada más ni nada menos que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes del unitario más el coeficiente del unitario ortogonal, ¿cierto? Del unitario ortogonal, ¿cierto? Para quien no recuerda, recuerden que, bueno, si aquí le pones alfa, u, ¿cierto? Para no poner tanta cosa, más beta u ortogonal, lo que estoy diciendo acá, que esto es igual a la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Eso tenía una razón, ¿por qué? Porque esto de acá, ¿cierto? Esto de acá yo lo podría expresar como la raíz cuadrada de ¿quién? De esto de acá, alfa u, ¿cierto? Más beta u ortogonal, ¿cierto? Aquí entre paréntesis nada más. Por el mismo, ¿cierto? Alfa u, ¿cierto? Más beta u ortogonal, ¿cierto? Y aquí nada más aplicas distributiva, ¿no? Primero me queda alfa u, por alfa u me queda alfa cuadrado por la norma de u al cuadrado, pero la norma de u es 1, entonces simplemente me quedaría alfa al cuadrado, más alfa u por beta u con u ortogonal son, el producto es 0, ¿cierto? Porque son ortogonales, entonces me queda 0. Nuevamente, beta por u ortogonal por alfa u me queda 0, porque u ortogonal por u es 0, ¿cierto? Entonces ahí lo descartamos.
Luego, beta u ortogonal. Por beta u ortogonal me queda beta cuadrado por la norma de u ortogonal al cuadrado. Pero la norma de u también es, de u ortogonal también es 1. Por lo tanto, simplemente me quedaría beta al cuadrado, ¿cierto? Eso es para recordar un poco por qué que sale esto de acá, ¿cierto? Lo mismo hacemos con P y menos F2. También nos queda así, ¿cierto? Reemplazamos el C con el C, se van. Me queda X' por U más Y' por U ortogonal menos C por U. Factor común, saco el U unitario, ¿cierto? Nuevamente tengo unitario acá, U ortogonal. La norma de ellos es la raíz cuadrada del cuadrado de la suma del cuadrado de sus coeficientes, ¿cierto? Y me quedaría esto. Muy bien, continuamos. Ahora, recuerden que la suma de estos dos tiene que darme 2a. Entonces, esta suma, la suma de estas dos raíces tiene que darme 2a. Entonces, estas dos raíces lo copio acá. La primera y la segunda acá igual a 2a. Luego de ahí vamos a ir despejando. ¿Qué relación tiene x' con y'? Elevamos al cuadrado. Después de simplificar la ecuación, tenemos esto de acá. Ok, bueno, puede ser elevar al cuadrado si gustan y les sale, ¿no? Si gustan lo podemos hacer por acá. A ver, ¿cuál elevar al cuadrado acá? Ok, pasando esto de acá para allá. Ah, ok, simplemente hemos pasado esto de acá para allá, ¿cierto? Y elevamos al cuadrado de acá, elevamos al cuadrado de acá, todavía no está desarrollado. Luego se desarrolla esto de acá, ¿cierto? Que me quedaría, bueno, aquí esto va a ser un poco largo, pero lo podemos hacer si gustan para que no quede ningún vacío en medio de la demostración. A ver, añadir página por acá, solamente para verificar los cálculos. Ok, acá me quedó, acá hubo un salto, ¿verdad? De acá a acá. Entonces, recuerden que teníamos x' más c al cuadrado más y' al cuadrado es igual a 2a menos la raíz cuadrada de x' menos c al cuadrado más y' al cuadrado, todo esto al cuadrado, ¿cierto? Todo eso al cuadrado. A ver qué nos queda acá. A ver, esto de acá lo voy a copiar igual, x' más c al cuadrado más y' al cuadrado, ¿cierto? Igual a, elevo al cuadrado, 4a al cuadrado más, bueno, acá es menos ahora, menos, dos veces el producto de esto por esto, me quedaría 4a raíz cuadrada de x' menos c al cuadrado más y' al cuadrado, ¿cierto? Más el cuadrado de esto, que me queda x' menos c al cuadrado más y' al cuadrado. ¿Podemos eliminar términos de acá? Sí, esto de acá con esto de acá, ¿cierto? Esto de acá lo voy a pasar para acá para eliminarlo de una vez. X' más c al cuadrado menos x' menos c al cuadrado igual a. Entonces aquí me quedaría simplemente 4a al cuadrado menos 4a raíz cuadrada de x' menos c al cuadrado más y' al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Acá me queda, debería quedarme 4x', ¿no? Igual a 4a cuadrado menos 4a raíz cuadrada de x' menos c al cuadrado más y' al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, puedo eliminar el 4 si gustan. Puedo eliminar el 4. Ah, puedo despejar todo esto de acá, ¿no? Puedo eliminar el 4 y voy a despejar esto de acá. Lo paso para acá para que me quede con signo positivo. Me queda a raíz cuadrada de todo eso, ¿no? A raíz cuadrada de x' menos c al cuadrado más y' al cuadrado. Esto igual a, paso para acá, me queda a cuadrado menos x' c, ¿cierto? Menos x' c. Muy bien. ¿Puedo pasar el a para el otro lado? Sí. De hecho, yo hubiera podido escoger hace rato. El a lo voy a pasar a dividir al otro lado. Me quedaría de la siguiente manera. Acá divido sobre a, me quedaría a, esto me quedaría sobre a, ¿cierto? Recuerden que esa es excentridad, ¿no? Excentridad. Luego lo podemos colocar ahí o lo vamos a dejar ahí normal. Le vamos al cuadrado todo eso de acá. Me queda x' menos c al cuadrado más y' al cuadrado igual a menos x'. Le podemos poner excentridad. Recuerden que excentridad es igual a c por a, c sobre a, ¿no? Para hacer menos, ¿no? Al cuadrado. Muy bien. Ok.
¿Podemos elevar al cuadrado aquí? Sí. Bueno, acá también, ¿no? X' al cuadrado menos 2x'(c) más c al cuadrado más y' al cuadrado. Acá me queda a al cuadrado menos 2 veces a por ex' más x' al cuadrado, ¿cierto? Más x' al cuadrado. Por excentricidad al cuadrado, ¿no? Excentricidad al cuadrado, x' al cuadrado. Muy bien. ¿Podemos juntarlo todo? Sí. Me conviene pasarlo todo para acá. Entonces va a quedar acá igual a 0. Entonces juntamos los coeficientes de x'. Me queda 1 menos excentricidad al cuadrado. ¿Cierto? Por x' al cuadrado. Voy a juntar los coeficientes de y' al cuadrado. Bueno, solamente hay uno. Y' al cuadrado. ¿Qué más? Me queda menos 2x'(c) más 2 veces a por excentricidad, más 2 veces a por excentricidad x'. ¿Qué más? Me quedó el c acá, más c cuadrado y más, menos a cuadrado, igual a 0, ¿cierto? Bueno, voy a pasar al otro lado, este es el otro lado mejor. A al cuadrado, porque quiero que me quede uno al final, al cuadrado menos c al cuadrado. Muy bien. Si ustedes observan, excentricidad, ni siquiera era para poner excentricidad ahí. Bueno, pero al final me queda C es igual a por E, ¿no? Entonces esto de acá es C, este es C, entonces esto con esto se va, ¿cierto? Esto con esto se va. Y acá me quedaría, bueno, 1 menos excentricidad al cuadrado, ¿qué me queda? Acá 1 menos excentricidad al cuadrado es igual a 1 menos. Recuerden que excentricidad es C sobre A, entonces me quedaría C al cuadrado sobre A al cuadrado. Esto es igual a al cuadrado menos c al cuadrado sobre a al cuadrado. Recuerden que este de acá era b al cuadrado, ¿cierto? Porque recuerden que teníamos esto de acá. Exactamente aquí. Esto de acá era b, esto de acá era c, esto de acá era a. La hipotenusa era a. Entonces a al cuadrado menos c al cuadrado tiene que darme b al cuadrado. Eso es lo que estoy reemplazando aquí. Entonces me quedaría b al cuadrado sobre a al cuadrado. Entonces finalmente, bajando esto de acá, me quedaría a b al cuadrado sobre a al cuadrado por x' al cuadrado, ¿cierto? Más y' al cuadrado, esto de acá nuevamente es b al cuadrado, ¿cierto? Multiplico todo por a al cuadrado sobre b al cuadrado. ¿Qué me quedaría? No, mejor sobre b al cuadrado nada más. Sobre b al cuadrado. Multiplico todo sobre b al cuadrado, me quedaría x' al cuadrado sobre a al cuadrado más y' al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y esta es la ecuación de la elipse, ¿cierto? Es la ecuación de la elipse. Muy bien. Acá, ¿no? X' al cuadrado sobre a al cuadrado y y' al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Cabe recalcar que el a es mayor que el b, ¿cierto? Porque el a era la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que aparecía en elipse. Eso significa que el lado más largo se va a ubicar en el eje X' y el lado más corto, ¿cierto? O el eje menor de la parábola, perdón, de la elipse, se ubica en el eje Y', ¿cierto? En el eje Y'. Entonces, cualquier elipse, ¿cierto? Oblicuo, ubicando sus ejes de coordenadas x' y y', ¿cierto? Respectivo, o sea, el x' que pase por los dos focos y el y' que pase por el centro, ortogonal al x', ¿cierto? Al eje x'. ¿Ok? Entonces, en ese sistema de coordenados, la ecuación va a ser de este tipo. X' sobre al cuadrado y y' al cuadrado sobre b al cuadrado. ¿Ok? Entonces, finalmente concluimos que la ecuación vectorial, ¿cierto? De la parábola es de esta manera, ¿cierto? X' al cuadrado sobre al cuadrado más y' al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Donde cualquier punto, ¿cierto? Cualquier punto en el plano X, Y se puede escribir como C más X' U más Y' U ortogonal. Eso sale de acá, ¿ok? De acá. Es el primero que hicimos. Este de acá, ¿ok? Ok. Entonces podrías leerlo de esta manera también, ¿no? Los puntos de la elipse son aquellos puntos que se pueden escribir de esta manera: C más X' U más Y' U ortogonal, donde X' al cuadrado sobre al cuadrado más Y' al cuadrado sobre B al cuadrado es igual a 1,
donde el unitario, ¿cierto? Tiene norma 1, obviamente, y el unitario lo puedes obtener como el vector F1, F2 o C1, F2, no hay problema, sobre su norma, ¿cierto? Sobre su norma. Ok, ¿cierto? Y eso también nos ayuda a encontrar, ¿quién? Los vértices, el vértice, bueno, eso yo lo había arreglado. Bueno, el vértice, los lados extremos menores, los lados extremos mayores, recuerden, ¿no? Que eso de acá lo puedes entender más fácil de forma gráfica. ¿Dónde está? Acá. Tal vez aquí. ¿Dónde está? Creo que acá, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, si tú ya tienes el centro, ¿cierto? Tú puedes ubicar el B1 como que el B1 lo puedes, recuerden que en esta dirección tenemos el vector unitario y para arriba tenemos el U ortogonal, ¿cierto? El unitario. Entonces, ubicas el centro, ¿cómo ubicas el punto B1? El B1 obviamente te va a quedar módulo por el vector unitario de su dirección. ¿Quién es el vector unitario de su dirección? El U ortogonal, ¿cierto? Entonces el B1 sería C más este vector de acá. El B2 sería C, ¿cierto? Menos, bueno, como el unitario se va hacia arriba, para abajo tiene que quedar menos su norma o la distancia que existe entre ellos dos por el U ortogonal. El vértice, ¿cómo quedaría? Si la distancia de acá es A, ¿cierto? Toda esta distancia es A. Muy bien, ¿cómo me quedaría el vértice B1? Vértice B1 me quedaría C, como el unitario está hacia esa dirección de allá, entonces para acá es menos, ¿cierto? Menos, ¿quién? Menos A por unitario, ¿cierto? Por el unitario. Y el vértice B2 me queda C más, ¿cierto? La distancia que existe entre el centro y el B2, ¿cierto? Que es A por el unitario. ¿Cierto? Y así puedes encontrar el foco también. El foco F1, por ejemplo, el foco F1 me queda. ¿Quién? Me quedaría la distancia que existe entre C y F1. Bueno, primero el centro, siempre el centro. Menos la distancia que existe entre ellos dos, que es C, por el unitario. Acá lo coloqué menos porque el vector unitario está en esta dirección, ¿no? Sale del C y se va hacia el lado derecho. Y como está al lado izquierdo, recuerden que es con menos, ¿cierto? Para el F2 ya es distinto. Es C, como está en la dirección del unitario, me queda más la distancia que existe entre ellos dos, C, por el unitario. Entonces, de esa manera puedes ubicarlo, ¿no? Eso es todo lo que está justamente acá. Justamente acá. Los focos, las directrices, ¿cierto? Las directrices. Ah, ok, tal vez no hablé mucho de las directrices. A ver, vamos a hacer una elipse por acá, ¿cierto? Ok, por acá está el X', ¿cierto? Acá está el Y', ¿cierto? Por acá está el foco, ¿ok? Y por acá está la recta directriz, ¿cierto? L, ¿cierto? ¿Quién es la ecuación de L en el plano X', Y'? Ok. Para ello, nosotros sabemos, para ubicar esta recta de acá, lo único que debemos saber es quién es esta coordenada, ¿cierto? ¿Quién es esta coordenada de acá en el plano X', Y'? ¿Cómo puedes encontrarlo? Ok, primero, tú ya sabes quién es esto de acá, ¿no? Sí, ¿quién es? A sobre E, ¿cierto? Entonces, la coordenada de acá va a ser A sobre E, ¿cierto? Entonces, como es paralelo, perdón, claro, paralelo al Y', entonces me quedaría en función del X'. Entonces, la ecuación de esta recta sería X' igual a A sobre E. Bueno, pero como está al otro lado, debería ser menos A, ¿cierto? Menos A sobre E. Acá tienes otra. ¿Cierto? Otra directriz. Aquí sí tendría que ser positivo, ¿no? Entonces la distancia de aquí para allá hay A sobre E, ¿no? Pero acá, para acá le pertenecen los positivos, ¿cierto? Entonces aquí esta recta debería ser X', perdón, L, X' igual a sobre E, ¿cierto? Y acá la recta L sería X' igual a menos A sobre excentridad, ¿cierto? Justo lo que está acá. Entonces, recta directrices es fácil de calcularlo una vez obtenido su excentridad, ¿no? Y también, obviamente,
haber ubicado quién es el plano X' y Y'. Claro, acá estamos dando todas las ecuaciones en función de plano en el sistema X' y Y'. Pero profesor, ¿cómo hago para tenerlo en función del XY? Claro, aquí haces tu transformación de coordenadas, ¿no? El X' que te sale acá, tienes que reemplazarlo por el XY, ¿no? Porque acá el P lo puedes ver como X, Y, ¿cierto? X, Y. Entonces al X' le puedes encontrar una forma en función del X y el Y' también en función del XY. Al X' también en función de XY, ¿cierto? Esa es transformación de coordenadas que ya vimos en las clases anteriores, ¿no? Ya luego, bueno, nuevamente vamos a ver cómo queda eso, ya cuando empecemos a resolver los ejercicios. Muy bien. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice, una elipse tiene un vértice B1 en 7,9, ¿cierto? El foco del otro vértice en 1,3 y una de sus directrices pasa por el punto 8,16. Haya la ecuación vectorial de la elipse, la ecuación de la otra directriz L2, el foco F1 y el vértice B2. Ok, primero ubiquemos en nuestro plano, ¿cierto? El vértice B1 me dice que es 7,9. Ok, acá es 9. 7,9, ¿cierto? El vértice es 7,9. ¿Qué más? El foco F2, que corresponde al otro, al otro vértice, me dice que es 1,3. Y una de sus directrices pasa por el punto 8,16, ¿cierto? Más o menos por acá. Digamos por acá, ¿no? 8,16. Listo. Esa es una de sus directrices. Obviamente esta directriz le pertenece al foco 1 porque está justo a ese lado, ¿no? La otra directriz debe estar justo a este lado de acá. Muy bien. ¿Cómo calculamos la ecuación vectorial de la elipse en este caso? Ok, recuerden primero ubicar el vector unitario. El vector unitario, recuerden que lo podemos tomar como cualquier vector saliendo del C al F1, ¿cierto? O del F2 al F1 o del F2 al B1, claro, siempre dividiéndolo sobre su norma. Y como aquí conocemos el F2 y el B1, obviamente me conviene tomar ellos, ¿cierto? Entonces el vector unitario me quedaría F2, el vector que sale de F2 a B1, sobre su módulo, ¿cierto? Primero ubiquemos quién es F2B1, ¿cierto? El vector que sale de F2 a B1 no es nada más ni nada menos punto final menos punto inicial, que sería B1 menos F2, que me quedaría, bueno, esto de acá menos esto de acá me quedaría 6,6, ¿cierto? 6,6. Entonces, automáticamente ustedes ya pueden ver que la pendiente va a ser 1, ¿no? Porque es una rotación de 45 grados. Ok, tomando el vector unitario, recuerden esto sobre su módulo siempre me queda 1,1 sobre raíz de 2, ¿cierto? 1,1 raíz de 2. Muy bien, como la directriz pasa por el 8,16, ¿qué tenemos? ¿Podemos encontrar su ecuación? Sí. Para ello utilice la ecuación normal, ¿cierto? ¿Qué me dice la ecuación normal de una recta? Ajá, es punto, ¿cierto? Menos un punto por donde pasa, que en este caso sería 8,16, por un ortogonal. ¿Quién es un ortogonal a esta directriz de aquí? El unitario, ¿cierto? El unitario, ¿cierto? O cualquier ortogonal, o cualquier múltiplo del unitario. En este caso le he multiplicado por 1,1. Normalmente puedes ponerlo 1,1 sobre raíz de 2, pero cuando la raíz de 2 pasa a multiplicar al otro lado, se aniquila. Entonces, da igual, ¿cierto? Puedes tomar el 1,1 o 1,1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Pero al otro lado, cuando pasa a multiplicar, se elimina. Entonces, esto me queda que L1 es igual a X más Y, claro, después de haber restado y multiplicado, menos 24 igual a 0, ¿cierto? X más Y menos 24 igual a 0. Recuerda que estos cálculos de aquí sí lo estamos haciendo en el eje XY, ¿ok? Ok, ¿qué más tenemos? De la figura, obviamente, ¿no? La distancia de C a L1, ¿ok? De C a L1. Recuerden que esto, bueno, no le he puesto el nombre ahí, pero este sería L1, ¿no? L1, de C a L1, menos la distancia de C a B1 tiene que ser igual a distancia de L1 a B1, ¿cierto? Esta distancia de acá. O sea, toda esta distancia de acá, o sea, de acá a acá menos esta distancia, tiene que quedarme esta distancia, obviamente, ¿cierto?
Muy bien, pero ¿quién es la distancia de C a L1? ¿Cierto? Primero, ¿nosotros conocemos el centro? ¿Cierto? ¿Conocemos el centro? No, ¿cierto? Aún no. Pero conocemos la distancia de L1 a B1. Podemos conocerla, sí, porque el B1 nosotros lo conocemos, ¿cierto? El B1 lo conocemos y el L1 también ya lo tenemos. Entonces debemos aplicar simplemente la fórmula, ¿cierto? Como aquí lo tenemos en su ecuación general, lo único que reemplazamos es las coordenadas del B1 aquí, ¿cierto? Como B1, recuerden que era 7,9, ¿cierto? 7,9. Esos valores lo reemplazamos en la ecuación de L1, ¿cierto? En vez de X vamos a colocar 7 y en vez de Y vamos a colocar 9, ¿cierto? Me quedaría, por la fórmula de la distancia de un punto a una recta, me queda el valor absoluto de 7, ¿cierto? Más 9, ¿cierto? Acá 1 es el coeficiente de Y y el 1 es el coeficiente del X, ¿ok? Menos 24 sobre raíz de 2 y esto me queda 4 raíz de 2, ¿cierto? Entonces eso me queda 4 raíz de 2. Muy bien. Entonces ya tengo que la distancia de L1 a B1 es 4 raíz de 2. 4 raíz de 2. Ok. Muy bien. ¿Qué más me falta acá? Recuerden que la distancia, ¿cierto? De centro al L1 era A sobre excentridad, ¿cierto? Esta distancia era A sobre excentridad. Recuerden que esta distancia de acá es la misma distancia de C a L1, ¿cierto? A sobre excentridad. Entonces, A sobre excentridad menos esto de acá debería quedarme exactamente A, ¿cierto? Debería quedarme exactamente A. Muy bien. O mejor dicho, esto de acá menos esto de acá debería quedarme de acá. ¿Por qué? Porque esto de acá recuerden que era A, ¿cierto? Por eso es que estoy restando aquí A sobre excentridad menos A igual a 4 raíz de 2. Y eso me permite dejar, bueno, y la excentridad, recuerden que la excentridad era A, ¿cierto? La excentridad era C sobre A. C sobre A. Entonces, eso es lo que estoy reemplazando aquí, ¿cierto? El C sobre el A, entonces me queda A cuadrado sobre C menos A igual a 4 raíz de 2, ¿cierto? Entonces, esa es la primera conclusión que tenemos. Ahora, además recuerde, ¿cierto? Además recuerde que A, ¿qué es la distancia del foco 2 al B1? ¿Cierto? Acá tengo A y a este lado tengo C. ¿Cierto? Recuerden que C era la distancia del centro a cualquiera de sus focos, ¿cierto? A cualquiera de los focos. Entonces aquí tengo la distancia de F2 a B1 es C más A, ¿cierto? C más A es igual a la distancia de B1 a F2. ¿Quién es la distancia de B1 a F2? No es nada más ni nada menos la norma del vector que sale de F2 al B1. Pero nosotros ya tenemos eso. ¿Quién es? 6,6. Entonces la norma de 6,6 obviamente es 6 raíz de 2, ¿cierto? 6 raíz de 2. Entonces, juntando estas dos ecuaciones, esta de acá, ¿cierto? Y esta de acá, podemos encontrar el valor de A, ¿cierto? Y el valor de A nos va a quedar 4 raíz de 2. Y luego despejando C, nos queda C igual a C raíz de 2 menos 4 raíz de 2, que eso sería 2 raíz de 2, ¿cierto? Recordando también que C al cuadrado más B al cuadrado es igual a al cuadrado. Recuerden que la era la hipotenusa en este caso, ¿cierto? Muy bien, ¿quién me queda B? B al cuadrado me quedaría A al cuadrado, pero A es 4 raíz de 2. A al cuadrado me quedaría 16 por 2, 32, menos C al cuadrado, que es 4 por 2, 8. ¿Cierto? Eso me queda 24, entonces acá tenemos el B. ¿Ok? Ya tenemos el B. Ubicamos el A, ubicamos el B, ubicamos el C. También ya tenemos la excentridad, porque la excentridad es igual a C sobre A. Ya podemos responder nuestras preguntas, ¿cierto? Nuestras preguntas. ¿Ok? Ah, falta el centro también, ¿cierto? El centro, nuevamente, tengo el foco 2, tengo el C. El centro lo puedo obtener como F2 más C veces por el vector unitario en su dirección. ¿Quién es el vector unitario en su dirección? U. Entonces me quedaría 1,3 más C, que ya lo tengo, ¿cierto? El C me salió 2 raíz de 2 por el unitario, que es 1,1 sobre raíz de 2. Y eso me queda el centro igual a 3,5, ¿cierto? 3,5. Ubicado el centro, ¿cierto? Ubicado el A, ubicado el B, ya puedo describir la ecuación vectorial de la elipse, ¿cierto?
Recuerden que la ecuación vectorial era así. Primero tienes que dejar en claro quién es el punto P. El punto P es el centro más x'u más y'u ortogonal. Claro, después tienes que decir quién es el perdón, quién es el C y quién es el U, ¿cierto? Y la ecuación me quedaría x' sobre a al cuadrado. Recuerden que a al cuadrado era 32, ¿cierto? Por acá lo tengo al cuadrado, me queda 32, más y' sobre b al cuadrado, que me quedaría 4 por 6, 24, igual a 1, ¿cierto? Y acá, una vez que dejas eso, ¿cierto? O explicas eso, tienes que volver a dejar en evidencia quién es el C y quién es el U ortogonal. ¿Quién es el C? 3,5, porque lo hemos encontrado, y el unitario es 1,1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Ok, esa es la ecuación vectorial. La ecuación vectorial de una elipse, recuerden que se deja siempre en términos de x' y y', pero dejando claro quién es el centro y quién es el vector unitario. Muy bien. Ahora, ¿cómo encontramos la otra directriz, cierto? Porque aquí me piden la directriz L2. Muy bien. La directriz L2 lo puedes encontrar si gustas en el plano x' y y luego encontrar su ecuación equivalente en el plano xy. Pero aquí no va a ser necesario porque nosotros podemos ubicar el punto donde él pasa, ¿cierto? El otro directriz va a quedar más o menos por acá, ¿cierto? Ok, más o menos por acá. Entonces nosotros tenemos que ubicar quién es este punto de acá. Recuerden, ¿cierto? Que este punto de acá, ¿cierto? Podemos encontrarlo como esta distancia de acá, ¿cierto? Esta distancia de acá, ¿quién era? A sobre E. Entonces yo puedo ubicar este punto de acá como el centro, ¿cierto? Menos es toda esa distancia de acá hasta acá. ¿Quién es? A sobre E. A sobre excentridad por el unitario, ¿cierto? Por el unitario. Pero A sobre E lo podemos encontrar también. Recuerden que A sobre E, ¿no? Es igual, el área ya lo tenemos, L también, ¿cierto? Aquí está, ¿ven? Justo C menos A sobre E por unitario. Muy bien. Ok, aquí lo que está dando es en términos del unitario ortogonal. Ok. Entonces me queda L2, me quedaría el centro. Ok. A ver, acá me salté una, un punto, creo, acá. A ver, L2 tiene una ecuación vectorial. Ah, ese es en el punto usando coordenadas x1, ¿cierto? Ok, eso es verdad. ¿Por qué? Porque tengo C, ¿cierto? C, ok. Me quedaría así, ¿no? Ok, salgo acá, centro, ¿cierto? Más, para acá, tiene que quedarme x', ¿cierto? Por unitario, bueno, aquí sería menos, por y' hacia arriba, porque acá sí ya tengo un y', ¿no? Ok, muy bien. Entonces me queda P igual al centro sobre A, sobre excentridad, obviamente acá, por, no, más T por unitario. Porque recuerden que hacia dónde crece, ¿no? U ortogonal. ¿Hacia dónde crece? Hacia el U ortogonal. Entonces el vector direccional, ¿cierto? El vector direccional, a ver, hagamos paso por paso. Nuevamente. Ok. Recuerden cómo es la ecuación. Acá lo voy a hacer en esta esquinita. ¿Cómo es la ecuación de una recta? L2, voy a colocar acá. L2, la ecuación de la recta L2 en el plano XY es un punto por donde él pasa, que lo voy a llamar aquí Q, ¿cierto? Sería Q, más T veces un vector unitario en la dirección, un vector direccional, ¿cierto? Un vector direccional para la recta. ¿Quién es un vector direccional para ello? Puedo tomar el U ortogonal, ¿cierto? Puedo tomar el U ortogonal. Entonces, tomas U ortogonal, ¿cierto? U ortogonal. Ah, pero quién es el punto Q? Ahí sí tienes que ver. ¿Quién es el punto Q? Recuerda que el punto Q lo puedo encontrar como C, ¿cierto? C menos, porque está al lado contrario del vector unitario, menos la distancia que existe entre ellos dos. ¿Quién es? A sobre E por el unitario, ¿cierto? Por el unitario. Entonces, finalmente, L2 me quedaría así, ¿no? El Q, que es esto, C menos A sobre E por U, ¿cierto? Más
T veces el U ortogonal, ¿cierto? El U ortogonal, que es justamente lo que está acá, ¿cierto? Justamente lo que está acá. Ahora lo único que hace es reemplazar, ¿cierto? Recordando que el C, ¿cierto? Era excentricidad por A, ¿cierto? Por lo tanto, A sobre E, ¿cierto? A sobre E, o por excentricidad, mejor dicho, excentricidad era igual a C sobre A. Entonces, A sobre excentricidad debería quedarme A cuadrado sobre C. Entonces, A ya lo conozco, el C también ya lo conozco, entonces simplemente reemplazarlo, ¿cierto? Acá, bueno, acá ya le he dado directamente, esto de acá, sale menos 5, menos 3 por t, menos 1, 1. Acá le he puesto unitario, pero recuerden que el unitario está dividido sobre raíz de 2. Claro, acá, recuerden que este de acá, el vector direccional, puede ser escogido cualquier vector en la dirección de la recta. Entonces, si el 1,1 sobre raíz de 2 está en la dirección de la recta, entonces el 1,1 también está, o cualquier vector que es múltiplo del vector unitario también está en la misma dirección. Por eso es que aquí he excluido el raíz de 2, ¿cierto? Entonces acá puedes colocarle, si gustas, B' para que no te confundas, un B, ¿cierto? Donde el B, por comodidad o por estética, se ha tomado 1,1 o raíz de 2 por el vector unitario, ortogonal, ¿cierto? Claro, no hay ningún problema si tú lo colocas raíz de 2, no hay ningún problema. Pero ¿para qué complicarse tanto si le puedes colocar simplemente raíz de 2? Nuevamente, ¿cómo encuentro el foco? Recuerden que el foco era centro, ¿cierto? Más C veces U. Ahí lo único que haces es reemplazar, ¿cierto? El centro lo conoces, el C lo conoces y el unitario también lo conoces. Para el vértice B2, nuevamente es C menos A por el unitario. Recuerden que el B2 está al lado izquierdo del centro, entonces tiene que restar, ¿cierto? Está al lado opuesto del unitario, tienes que restar. El centro lo conoces, el A lo conoces, el U lo conoces y puedes encontrar el B2, ¿cierto? Simplemente reemplazar. Ok, si tú has entendido parábola o el proceso de cómo se encuentra la ecuación de la parábola, automáticamente todo este proceso de la elipse también te va a resultar familiar, ¿ok? A ver, continuemos. Claro, acá dimos ecuaciones de forma general, tanto para parábolas oblicuas o horizontales o verticales, pero nosotros vamos a abstraer algunos casos particulares, ¿cierto? Por ejemplo, en esta ocasión vamos a encontrar la ecuación, o a determinar la ecuación de la elipse con eje focal paralelo al eje X, ¿cierto? Y vértice en un punto H, K, ¿cierto? H, K. Muy bien. ¿Cómo encontramos? Lo único que debemos tener en cuenta es que en este caso el vector unitario, ¿cierto? Sería, ¿quién? El 1, 0, ¿cierto? El 1, 0, ¿por qué? Porque recuerden que el vector unitario lo podía encontrar como el centro menos el foco F2 o cualquier vector unitario en dirección del eje focal. Pero el eje focal es paralelo al eje X, entonces el vector unitario lo puedo tomar en dirección del eje X. ¿Y cuál es el vector unitario estándar que siempre usamos? El 1,0, ¿cierto? Entonces el unitario es 1,0 porque no hay rotación, ¿cierto? El centro es H, K, ¿cierto? Entonces el P, utilizando la fórmula de la ecuación vectorial, era centro, ¿cierto? Más X', ¿por quién? Por el unitario, más Y' por el 0,1, ¿cierto? Donde la ecuación de la parábola en el plano X', Y' era X' al cuadrado sobre A al cuadrado, ¿cierto? Más Y' al cuadrado sobre B' al cuadrado, B al cuadrado, perdón, igual a 1. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar aquí. Y el X, Y es igual a H más X', ¿cierto? Aquí hay Y' 0, no pasa nada. Entonces, y allí quién es K más Y', ¿cierto? K más Y', ¿no? Muy bien. Entonces tienes que el X' es igual a X menos H y el Y' es igual a Y menos K, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en esta ecuación vamos a reemplazar el X' y el Y'. El X' al cuadrado me quedaría X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado más
y' al cuadrado. ¿Quién es y'? Y menos k, ¿cierto? Y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces, esta sería la ecuación de una elipse con eje focal paralelo al eje X, ¿no? Al eje X. Muy bien, ve aquí que el eje focal, ¿cierto? Es paralelo al eje X y eso significa que, ¿cierto? Es una elipse horizontal. Horizontal, ¿por qué? Porque el lado más ancho se encuentra, ¿no? De forma horizontal, ¿no? Muy bien. El lado menos ancho o más corto se encuentra en el lado vertical. Ok. También así tenemos para la misma ecuación para elipses con eje focal paralelo al eje Y, ¿cierto? Muy bien. Si es paralelo al eje Y, obviamente, ¿cierto? Obviamente el vector unitario tiene que tomarse en dirección del eje Y, ¿cierto? Pero el eje Y, ¿no? Nosotros conocemos un vector estándar para ello. ¿Quién es? El vector 0,1, ¿cierto? El vector 0,1, ¿cierto? Porque existe una rotación de 90 grados también. Ok. Entonces, el unitario es 0,1, el centro h, k. Recuerden que el punto era centro más x' por unitario más y' por el u ortogonal, ¿cierto? Este es el unitario, el u ortogonal simplemente intercambias componentes, sino que la segunda componente pasa como con signo negativo, ¿cierto? Muy bien. Lo único que haces acá es igualar términos, ¿no? Aquí me quedaría x igual a h más o menos y', ¿cierto? X igual a h más y' y igual a k más x', de acá arriba, ¿no? Entonces me quedaría y', ¿cierto? Igual a x' menos h y x' igual a y menos k. Entonces eso vamos a reemplazarlo acá. Entonces me quedaría y menos k al cuadrado, porque recuerden que la primera es x', es igual a y menos h. Ahora y' es igual a x menos h, reemplazamos simplemente, me queda igual a 1. Recuerden que acá el a era el mayor, entonces significa que en el eje y, bueno, o la elipse tiene el lado mayor o el eje mayor, ¿cierto? Paralelo al eje y. Y el eje menor, que es el que se relaciona con el x, debería ser el eje menor, ¿cierto? El eje menor, de menor distancia. Ok. ¿Cómo encuentro la ecuación general de la elipse? Bueno, la ecuación general de la elipse no es nada más ni nada menos que despejar, bueno, no despejar, sino dejarlo todo en término lineal sin cuadrado. Bueno, dejarlo desarrollado los cuadrados, mejor dicho, ¿no? Muy bien, si tú desarrollas los cuadrados, vas a tener una ecuación de este tipo. Bueno, pero para nosotros no va a tener mayor relevancia esto de acá. Simplemente para determinar o cuando o tengamos una ecuación de este tipo, poder más o menos determinar qué ecuación o qué figura es esa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta ecuación de acá, bueno, ya resumido acá, ¿no? Junta los coeficientes del x al cuadrado, de y al cuadrado, ¿no? Y de los x, de los y, te queda una ecuación de este tipo, ¿cierto? Entonces, acá tienes que ver los coeficientes del a y los coeficientes los coeficientes del x cuadrado de y al cuadrado, ¿cierto? Y si esos coeficientes te salen positivos, lo más probable es que te quede una elipse. Una elipse. Recuerda que también en la vez pasada, cuando nosotros encontrábamos la ecuación de la parábola, también aparecían términos de x cuadrado y y cuadrado, sino que al momento de completar cuadrados uno de ellos se iba. Entonces ahí tendríamos que ver la relación que existe entre a y c. Pero en general cuando a y c son muy muy grandes en relación del d y el f, siempre te queda una elipse. Sin embargo, cuando te queda un menos por acá, ¿cierto? Bueno, esa ecuación puede ser una parábola también, eso va a depender del a y del c. Pero en general, cuando los términos A y C son grandes, te va a quedar una hipérbola, que es tema de otra clase, ¿no? Entonces aquí nos queda más el signo positivo. Muy bien, eso es, bueno, acá con el eje paralelo al eje Y, simplemente intercambias el A y el C, ¿cierto? Aquí no hay mucho que hacer, básicamente lo repetido de arriba, no vamos a quedarnos ahí, quiero enfocarme en otro lado más. De lo anterior, bueno, eso de acá, ¿no? Es la ecuación general, así. Ax al cuadrado más y al cuadrado más dx más y más f igual a 0. Esa es la ecuación general de la
elipse, ¿cierto? De la elipse. Donde A y C tienen que ser del mismo signo y diferentes de cero, ¿cierto? Si apareciese, si el C fuese cero, obviamente el de acá me va a quedar una parábola, ¿cierto? Si el C fuese cero, me queda una parábola. Muy bien. Acá nos dan otro ejemplo. Otro problema en realidad, un problema. Entonces, determinar la ecuación de una elipse que tiene por centro al origen de coordenadas. Sus vértices son 0, más menos 3. Su excentricidad es raíz de 8 sobre 9. Graficar el lugar geométrico correspondiente a la ecuación hallada. Ok. Obviamente, acá nos están hablando de una elipse, ¿cierto? Ok. Tracemos más o menos su gráfico, ¿no? A ver, eje coordenados, X, Y. Aquí parece que no hay rotación. ¿Por qué? Porque los vértices tienen la misma abscisa. Entonces, ambos se encuentran paralelos, digamos, en dirección o a la recta que une esos dos vértices. Tiene que ser, a ver, 0,3, que quedaría por arriba. Perdón, 0,3, tiene que ser vertical, ¿no? Entonces hay que hacer un poco alargado ese de acá. Ok, vamos a colocarlo hasta un costado para que nos dé espacio para resolver. Ok, veamos. Ubiquemos los vértices primero. El vértice me dice que el primero es 0, menos 3. Entonces 0, menos 3 está más o menos por acá. Y 0,3 está más o menos por acá. Tal vez un poquito más largo hay que pasar. Para que me dé espacio. Más o menos por acá y acá. Para ello creo que me conviene mejor graficar la elipse y luego trasladarla. Ok. Quedar en el centro. Ok. Más o menos por ahí ubico el vértice de acá y el vértice de acá. El vértice de acá es 0,3 y acá es 0, menos 3, ¿cierto? Ok, su excentricidad me dice que es raíz de 8 sobre 9, graficar el lugar geométrico. Ok, tenemos que excentricidad es esto, ¿no? Raíz de 8 sobre 9, ¿cierto? Recuerden que la excentricidad es igual a ¿quién? A o a C sobre A, ¿no? A C sobre A. Muy bien, a C sobre A. Muy bien. Entonces, pero de acá podemos encontrar el A, porque recuerden que, bueno, lo puedes ver gráficamente o también lo puedes hacer acá algébricamente, porque, bueno, geométricamente acá ya tienes que el A debe valer 3, el B debe valer, bueno, el B todavía no sabemos, ¿no? Observe que 2A, recuerden que era la distancia entre los dos vértices, ¿cierto? Porque del centro al vértice 1, del centro al vértice 2 son iguales, entonces la distancia entre los dos vértices tiene que ser 2A, ¿cierto? Al vértice B1, ¿cierto? Pero la distancia entre el vértice B1 y el vértice B2 es 6, ¿cierto? Entonces el A vale 3, ¿cierto? El A vale 3. Ok, si el A vale 3 y la excentricidad es C sobre A, ¿cierto? Excentricidad es C sobre A, o mejor dicho así, vamos a despejarlo directamente. C es igual a excentricidad por A, ¿cierto? Excentricidad lo conocemos, ¿cierto? Excentricidad es raíz de 8, raíz cuadrada de 8, sobre 9. ¿Y el A quién es? 3. El A es 3. Bueno, de acá ya podemos sacar, ¿no? El C es raíz de 8, ¿cierto? C es raíz de 8. Ok. Si el C es raíz de 8, ¿cuánto vale el B? Muy bien. El B, recuerden que teníamos esta relación de acá. A al cuadrado era igual a C al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, B es raíz cuadrada de C al cuadrado, de A al cuadrado menos C al cuadrado, ¿cierto? A al cuadrado menos C al cuadrado. ¿Quién es B? Bueno, el A lo tenemos, ¿cierto? El A es, ¿dónde está? 3. Entonces me queda 9 menos C. C lo tengo, raíz de 8, ¿cierto? Al cuadrado ya me queda 8. Entonces el B es igual a 1, ¿cierto? Eso significa que esta distancia de acá es 1, esta distancia de acá es 3, esta distancia de acá es 3, esta distancia de acá es 1, ¿cierto? 1. Muy bien. Obviamente la ecuación acá me quedaría así, ¿no? X menos H, ¿cierto? Voy a hacerlo más pequeño eso para que me dé espacio a escribirla.
la ecuación. Ok. Entonces, esto me quedaría así, ¿no? Recuerde que cuando es paralelo, el eje focal es paralelo al eje Y, debería quedarme de esta manera, ¿no? Y, ¿cierto? Menos K al cuadrado sobre A al cuadrado más X menos H al cuadrado sobre B al cuadrado, ¿cierto? Igual a 1. Pero el K es cero, el H también es cero, entonces me quedaría Y al cuadrado, ¿cierto? Y al cuadrado sobre A al cuadrado 9 más X menos H vale cero nuevamente, ¿cierto? Entonces me queda X al cuadrado sobre B al cuadrado, B es 1, ¿cierto? B es 1. Muy bien, igual a 1, ¿cierto? Igual a 1. Muy bien, ¿qué más podemos ubicar acá? No nos piden nada más, pero podemos ubicar su foco ya para ir familiarizándonos con todo eso, ¿cierto? Nuevamente, ¿cierto? Todo esto es 3. El foco, ¿cierto? Se encuentra a una distancia C, ¿cierto? A una distancia C, ¿de quién? Del centro, ¿cierto? Pero el C, voy a colocarlo por acá, ¿no? Ya eso quedó claro, entonces vamos a buscar el foco. Entonces, foco 1, foco 2. Bueno, voy a borrar esto de acá. Recuerden que el foco se encuentra a una distancia C, ¿de quién? De su centro. El C lo tenemos. El C vale raíz de 8, ¿cierto? Entonces me quedaría raíz de 8 arriba, ¿cierto? Y hacia abajo menos raíz de 8. Entonces el foco, bueno, el foco de acá me queda en el punto 0, menos raíz de 8, ¿cierto? Ese es el foco 1. Y el foco 2 me quedaría donde foco 2 me quedaría en el 0, raíz de 8, ¿cierto? Entonces, que quede claro acá, ¿no? Si tú conoces los parámetros A, B, el C, bueno, el C sale del A y B, entonces no hay problema. O el B sale del A y C. Lo importante es tener el A, el C. Si no tienes el C, que conozcas la excentridad, como es en este caso, ¿no? Si tú tienes, entonces, si tienes el A, tiene la excentridad, tienes sus dos focos o uno de su vértice y el otro foco, no hay problema, ahí sí puedes intercambiar. Entonces puedes escribir perfectamente la ecuación de la elipse, ¿cierto? Correspondiente a esos puntos, obviamente, ¿no? Entonces, conociendo centro, excentridad, el A y uno de sus vértices, también se puede obtener la ecuación de la elipse, ¿cierto? Muy bien. Rectas tangentes a una elipse. ¿Cómo encontramos rectas tangentes a una elipse? ¿No? Es el mismo procedimiento que hicimos para la parábola, ¿cierto? Donde escribe la ecuación de la recta tangente, luego lo reemplazas en la ecuación de la elipse en este caso, y tienes que encontrar una solución única, ¿cierto? Pero para el caso de la elipse es un proceso mucho más largo, mucho más algébrico, entonces lo vamos simplemente a enunciar, ¿cierto? Entonces, si tú tienes una parábola, una elipse, perdón, con esta ecuación de este tipo, igual a 1, entonces la recta tangente que pasa por el punto P0, ¿cierto? X0 y Y0, entonces la ecuación será de este tipo, ¿cierto? Entonces, vean, ustedes siempre tienen que hacer una analogía con la ecuación de la elipse, ¿cierto? Acá tengo x menos h al cuadrado, lo puedo ver como x menos h por x menos h, y acá también y menos k por y menos k, ¿ok? Entonces lo único que vas a hacer es, a un factor de acá voy a reemplazar el x0, y a un factor de acá lo voy a reemplazar por ¿quién? Por el y0. Y esa sería la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto P0, X0, ¿cierto? X0 y Y0. Lo mismo, ¿cierto? Lo mismo pasa con elipses que son paralelas o que tienen eje focal paralelo al eje Y. Lo mismo también, ¿no? Acá tienes Y0 menos K, lo reemplazas simplemente Y0, y el X0 también lo reemplazas en un factor de arriba, hacia de acá, ¿no? En este caso. Por ejemplo, en un caso particular es cuando tienes centro, ¿no? En el punto 0,0. Entonces tu ecuación te quedaría de este tipo, ¿no? X al cuadrado sobre A al cuadrado y al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Entonces la ecuación en ese caso de la recta tangente te quedaría así. Bueno, nuevamente, no haces analogía. Aquí me queda X por X sobre A al cuadrado más Y por Y sobre B al cuadrado igual a 1. Entonces, si me piden la recta tangente en el punto X0, Y0, en vez de este X voy a colocar X0
y en vez de esta y de acá voy a colocar y, ¿cierto? Y esa sería la ecuación de la recta tangente que pasa por ese punto, ¿cierto? Que pasa por ese punto. Muy bien. Profesor, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si no tengo la parábola, perdón, la elipse en el plano XY? ¿Cómo encuentro su recta tangente? Ok, para ello lo que vas a hacer es lo siguiente. Tú sabes, ¿cierto? Que en el plano X, bueno, voy a agregar una hojita por acá. Tú sabes que trabajar en el plano XY es como trabajar en el plano XY, ¿cierto? Claro que todos los cálculos que obtengas ahí van a ser en el plano XY, X', ¿cierto? Entonces, tú puedes hacer lo mismo que has hecho acá. Ok, no, ese de acá. Ok. ¿Qué pasa si yo tengo mi parábola de la elipse en este plano? X' al cuadrado, ¿cierto? Sobre A al cuadrado más Y' al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. ¿Cierto, profesor? ¿Cómo encuentro la recta tangente en un punto X0, Y0? ¿Cierto? P0, Y0, ese está en el plano XY. ¿Cierto? En el plano XY. Ok. Muy bien. Entonces, si tú tienes esto en tu plano X' y Y', ¿cierto? X' y Y', ¿cierto? Por acá tienes tu elipse. Ok. Voy a hacerlo mejor así. Ok. Entonces, por acá supongamos que tienes tu elipse. Entonces, tienes un punto por acá, P0 o el P, ¿cierto? Quieres encontrar, eh, tienes un punto P acá, ¿cierto? Y quieres encontrar la recta tangente. Vamos a hacerlo un poco más al otro lado, por acá. Quieres encontrar la recta tangente en ese punto, ¿cierto? ¿Qué haces? Haces lo siguiente, ¿cierto? Muy bien. Eh, Acá tengo el punto P, ¿cierto? Como yo ya sé cómo es la forma de la ecuación tangente en un plano XY, entonces yo voy a trasladar todas mis cuentas al plano XY', ¿cierto? A la X', Y'. Pero ahora el punto P, que estaba en el plano XY, no va a ser X0, Y0. Ahora, si yo quiero trabajar en mi plano X', Y', al P tendría que convertirlo ¿en quién? En mis coordenadas X' y Y', ¿cierto? Y voy a tener un equivalente. ¿Quién? El P sería, en ese plano de coordenadas, sería X' 0, Y' 0, ¿cierto? Pero como todas mis cuentas lo estoy haciendo en este plano X', Y', entonces, y recuerden que X' sobre A al cuadrado más Y' al cuadrado sobre B al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Entonces, como estoy trabajando todo en X', Y', entonces la ecuación de la recta tangente en el plano X', ¿cierto? Aquí tengo LT', ¿cierto? Lo estoy viendo acá. Sería así, X', 0 por X' sobre A al cuadrado más Y' por Y' 0 por Y' nada más, ¿cierto? Por Y' sobre B al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Igual a 1. Entonces, esta sería la ecuación de mi recta tangente en el plano X', Y', ¿cierto? O sea, ustedes tienen que ver que si yo me ubico solamente en el plano X', Y', y me olvido del plano XY, todos los cálculos que se hacen para el plano XY sirven para el plano X', Y', ¿cierto? Para el plano X', Y'. Ahora, si me dicen, ya, una vez encontrado esta ecuación en el plano X', Y', me preguntan a mí, ¿cuál es la ecuación en el plano XY? Lo único que tengo que hacer es reemplazar el X' y el Y', ¿cierto? Y el X' y el Y'. ¿Quién es el X' y el Y'? Nuevamente, transformación de coordenadas, ¿cierto? Transformación de coordenadas. Profesor, ya no me acuerdo de transformación de coordenadas. Como le dije siempre, ¿no? Traten de guardar su gráfico, ¿cierto? Ok, acá tengo el plano X', Y', ¿cierto? ¿Cómo encuentro el X', Y'? ¿Cierto? Entonces, recuerden que por acá tenías el punto P, ¿cierto? El punto P, por acá es X' unitario, Y' ortogonal, ¿cierto?
U ortogonal, y acá tenías el mismo procedimiento, ¿no? Acá tienes centro, ¿cierto? El x, y, ¿cierto? X, y es igual. Centro es el mismo procedimiento, ¿no? X' por u más y' por u. Si es que no te acuerdas las fórmulas, lo único que haces para obtener el x', multiplicas a todo por quién? Por u ortogonal, o por u, nada más. Multiplicas a todo por u. Entonces me queda acá x, y por u igual a c por u más x' por u. Por u me queda la norma de u al cuadrado. La norma de u al cuadrado es 1 porque la norma es 1. Entonces me queda x', ¿cierto? X', y acá u por u ortogonal me queda 0. De acá nuevamente tienes que x' es igual a ¿quién? X, y por u menos c veces u. ¿Cierto? Aquí automáticamente, encontrando eso, lo vas y lo reemplazas aquí, en vez del x', ¿cierto? Nuevamente, profesor, ¿cómo encuentro y'? Multiplicas por u ortogonal ahora, ¿cierto? Entonces eh, voy a borrar esto de acá, me quedaría así, ¿no? X, y por el u ortogonal, igual, esto por esto, me queda c por u ortogonal, ¿cierto? U ortogonal por u se hace 0, ¿cierto? Entonces el x' se va. Más y' por u ortogonal veces u ortogonal me queda norma de u ortogonal al cuadrado. ¿Quién es eso? 1, porque la norma de u ortogonal es 1. Entonces de acá ya tengo y'. Y' es igual a ¿qué? A x, y por u ortogonal, ¿cierto? Menos c veces u ortogonal. ¿Vieron? Entonces lo sencillo que es llegar nuevamente al plano x, y. ¿No? Como le digo, las fórmulas sirven para abreviar muchas cosas, pero esto de acá, tus gráficos o tu interpretación geométrica son inmortales. Entonces, siempre te van a salvar. Siempre. Otra cosa, profesor, ¿existe alguna forma, si yo me olvido de la ecuación de la ecuación de la recta tangente? Recuerden que la recta tangente, ¿cierto? Me quedó así, ¿no? X0, x sobre a al cuadrado más y0 sobre y sobre b al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Para los que saben cálculo, obviamente, se les va a hacer fácil, ¿no? Entonces, para los que saben cálculo o que saben diferenciar, pueden obtener fácilmente la derivada, ¿no? Mediante la derivada de obtener, ¿no? Porque recuerden, esta ecuación es así, ¿no? X al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, ¿cierto? Igual a 1. Profesor, yo sé cálculo, no necesito guardarme eso. Claro, eso te servirá simplemente para el caso de que tú te olvides la fórmula, ¿no? Ok, ¿cómo encuentro la tangente, profesor? Yo sé que la ecuación de la recta tangente es, utilizando el punto pendiente, es y menos y0 igual a m, ¿cierto? M por x menos x0, ¿cierto? El punto de contacto de la tangente sería P0, X0, Y0, ¿cierto? Ajá, profesor, ¿cómo encuentro eso? Nuevamente, derivas con respecto de X, todo esto, ¿cierto? Todo esto de acá. Claro, cuando hago paréntesis me refiero a que vas a derivar en ambos lados, ¿cierto? Deriva primero, me queda 2x sobre a al cuadrado, ¿cierto? Más como estoy derivando con respecto de x y y no es la variable, normal derivo con respecto de y primero, luego tengo que multiplicarlo por derivada de y con respecto de x, y acá la derivada de constante es 0, ¿cierto? Automáticamente de acá puedes despejar, ¿cierto? Me queda 2y sobre b al cuadrado, derivada de y con respecto de x es igual a menos 2x sobre a al cuadrado. Finalmente me queda derivada de y con respecto de x, pasa el b cuadrado arriba, pasa el 2y abajo, me queda menos x b cuadrado, ¿cierto? Sobre a cuadrado y, ¿cierto? Sobre a cuadrado y. Muy bien. Entonces, ¿quién me queda la pendiente? La pendiente de la recta, lo único que hago es reemplazar el x0 y el y0 por xy, ¿no? O el xy por el x0 y y0. Me quedaría menos b al cuadrado por x0 sobre a al cuadrado y0, ¿cierto? Entonces acá, bajando nuevamente, me quedaría lt igual a y menos y0, ¿cierto? Igual a m. ¿Quién es m? Menos b al cuadrado x0 sobre, ¿quién? A cuadrado y es 0,
¿cierto? ¿Por qué? X menos x0, ¿cierto? De acá le puedes dar la forma de acá, ¿cierto? ¿Por qué? A ver, veamos si le podemos dar esa forma. Acá, dos puntos. Me quedaría así. Multiplico, pasas a multiplicar al otro lado. Me queda así, ¿no? A cuadrado y es 0y, ¿cierto? Menos a cuadrado y es 0 al cuadrado igual a menos b al cuadrado x0x, ¿cierto? Menos b cuadrado, bueno, aquí me quedaría más x0 al cuadrado, ¿cierto? Paso al otro lado, me queda a al cuadrado y es 0, y más, el que tiene x acá lo pasa, más b al cuadrado x0x, igual a b al cuadrado x0 al cuadrado más a al cuadrado y es 0 al cuadrado, ¿cierto? Divido todo sobre a al cuadrado sobre 1 sobre a al cuadrado b al cuadrado. ¿Qué me queda? Me quedaría de esa manera. El a cuadrado con a al cuadrado se va, me queda y0 por y sobre b al cuadrado más x0 por x, el b cuadrado con b cuadrado se van y me queda a al cuadrado igual a x0 al cuadrado sobre a al cuadrado más y0 al cuadrado, ¿cierto? Sobre b al cuadrado. Pero esto está en elipse también, ¿cierto? Estos dos puntos están en elipse, entonces esto debe ser 1. Por lo tanto, todo esto de acá me queda igual a 1. Entonces, de acá puedes recuperar la fórmula, ¿no? Usando cálculo diferencial. Ok. Pero haciendo también con que existe solución única cuando se intersecta una recta tangente con una parábola en la elipse, entonces también puede llegar, pero eso es un proceso muy largo, demasiado largo, en el caso que tienes dos cuadrados, ¿no? Muy bien. Bueno, acá tienen algunas conclusiones, ¿cierto? Por ejemplo, tienen que la elipse con eje focal paralelas al eje X y al eje Y son dos casos muy particulares, ¿no? Particulares cuando el vector unitario es 1, 0 o 0, 1, ¿cierto? Claro, la ecuación vectorial nos permite, como les dije al inicio, expresar cualquier tipo de elipses, ¿no? Que no necesariamente son horizontales ni verticales. La ecuación vectorial de una elipse es completamente determinada por su excentricidad y sus focos. ¿Qué quiero decir con eso? Conocido la excentricidad y conocido sus dos focos, obtienes la ecuación de la elipse. Ok, y eso nada más, ¿no? Las diferentes expresiones para la ecuación de una elipse requieren identificar sus elementos para aplicarlos en resolución de problemas de acuerdo a sus datos y condiciones del problema, ¿cierto? Muy bien, eso sería toda la teoría de hoy. Si existe alguna pregunta antes de ir a nuestro primer break.